En realidad este ejercicio es solamente para mostrar un ejemplo, ¿sí? De una reacción entre un heterociclo como los que hemos estado viendo y de una molécula en una reacción de importancia biológica, así como para darles una introducción a las reacciones catalizadas por enzimas. En esta referencia, en el Edge, está escrita y explicada esta reacción muy en detalle, ¿sí? Muy en detalle, con implicaciones hasta incluso estereoselectivas, ¿sí? Em, Me parece que no es la idea que la veamos tan en profundidad, pero podemos formular la reacción y tratar de explicar qué es lo que ocurre, ¿sí? Lo que nos está diciendo lo que nos está diciendo el problema es que planteemos la reacción entre el ion piridinio de esta coenzima, que es la nicotinamida adenina dinucleótido, y el etanol, ¿sí? En el sitio activo de una enzima alcohol deshidrogenasa A. NAD, la nicotinamida de adenina dinucleótido, es esta molécula que está acá, ¿sí? Es una coenzima que tiene dos nucleótidos. Tiene este nucleótido, que fíjense que, aunque como les dije hoy, ya lo vamos a ver en detalle, que es un nucleótido, pero quizás ustedes ya lo saben de alguna otra materia o quizás incluso de la secundaria. Un nucleótido está formado por una base, un azúcar y un grupo fosfato, ¿sí? Este se llama dinucleótido porque está formado por dos nucleótidos. Un nucleótido tiene como base nitrogenada la adenina, el otro nucleótido tiene como base nitrogenada la nicotinamida. La nicotinamida es una base nitrogenada que no es propia de los ácidos nucleicos, pero que forma otros nucleótidos de coenzimas, como por ejemplo el NAD, ¿sí? Fíjense que cuando nos dicen el ion piridinio, nos están haciendo referencia a esta parte de la molécula donde tenemos un nitrógeno cargado positivamente, ¿sí? Este nitrógeno cargado positivamente eh, es al cual hace referencia el problema con ion piridinio, ¿sí? Fíjense que es un anillo de piridina con el nitrógeno sustituido en el nitrógeno, es decir, que lo que quiero decir es que tiene un cuarto sustituyente en el nitrógeno del anillo. Por lo tanto, si calculamos la carga formal de ese nitrógeno, nos va a dar que tiene una carga positiva, ¿sí? Bueno, esta molécula actúa como coenzima de la alcohol deshidrogenasa. Las alcohol deshidrogenasas son enzimas que lo que hacen es catalizar la pérdida de un hidruro y por lo tanto la oxidación de moléculas, en este caso de una molécula de alcohol, ¿sí? De etanol, específicamente. Vamos a formular el etanol, ¿sí? Van a ver en la explicación, en esa referencia, que la enzima distingue entre los dos protones en antiotópicos del etanol, ¿sí? Es decir, que la enzima distingue entre este protón y este protón, ¿sí? No nos vamos a meter en detalle de cómo lo hace. Si a ustedes les interesa, lo pueden ver en la referencia, en el libro, nos pueden consultar luego si no se entiende, pero tampoco la idea es que ustedes se pongan en este momento a analizar la estereoselectividad de la enzima. Alcanza con saber que la enzima distingue entre estos dos hidrógenos del alcohol. Alcohol deshidrogenasa, les dije yo que lo que hacía esta enzima era catalizar la pérdida de un hidruro, ¿sí? No de un protón, como en una reacción ácido-base, sino la pérdida de un hidruro. Y lo que está bueno, además de este ejercicio, es que ustedes empiecen a ver la diferencia entre perder un protón en una reacción en la cual una molécula actúa como ácido
y perder un hidruro, ¿sí? Perder un hidruro o aceptar un hidruro implica un proceso redox, ¿sí? En cambio, perder o ganar un protón es una reacción, implica una reacción ácido-base. Lo que nosotros vamos a representar es solamente el catión piridinio de la nicotinamida, ¿sí? Y vamos a, en este momento, a olvidarnos del resto de la coenzima, ¿sí? Porque la reacción se va a llevar a cabo sobre este anillo. Si bien en general nosotros no representamos el átomo de hidrógeno acá, en este átomo de carbono hay un solo átomo de hidrógeno, ¿sí? Eso, esté representado o no, ustedes lo deberían tener claro. La acción del alcohol deshidrogenasa es catalizar la oxidación de la molécula de etanol. ¿Tienen claro ustedes, por ejemplo, un alcohol, a qué, en este caso un alcohol primario, a qué tipo de compuesto se oxida? Lo deberían tener visto y estudiado de la orgánica 1, ¿sí? Eh, nosotros podemos decir que los alcoholes se oxidan a aldehídos y los aldehídos se oxidan a ácidos carboxílicos, ¿sí? En este sentido va la oxidación y en el sentido contrario va la reducción, ¿sí? Entonces, la alcohol deshidrogenasa, cuando cataliza la oxidación del etanol, lo que va a hacer es transformar al etanol en un aldehído, ¿sí? En el aldehído correspondiente. Y esa oxidación se va a dar por la pérdida de un hidruro, ¿sí? Es decir, que nosotros lo que vamos a hacer es vamos a pasar de el etanol a qué. A ver si participan un poco ustedes. Si yo les digo que los alcoholes se oxidan a aldehídos, el etanol, ¿a qué se va a oxidar? ¿Nadie? Yo, si querés, Eduardo. No, pero participen ustedes un poco, chicos. Hace 2 horas que estoy hablando sin parar y ayúdenme un poco ustedes. ¿A qué se va a oxidar el etanol? Incluso es una pregunta básica de nomenclatura, si ustedes quieren. Anímense a alguien. Ah, etanol, sí, perfecto. Bien, el etanol se va a oxidar a etanal. Fíjense que lo que ha pasado es que este átomo de carbono tiene ahora un solo hidrógeno, ¿sí? Y ha perdido un hidrógeno como hidruro, ¿sí? Incluso, que lo vamos a hacer, perdón, lo vamos a hacer cuando terminemos de formular esto, vamos a ver que verdaderamente entre la molécula de etanol y la molécula de etanal faltan electrones, ¿sí? Que verdaderamente se trata de una oxidación. Bueno, y la coenzima es en una primera instancia la que es responsable de aceptar ese hidruro que proviene del etanol, ¿sí? ¿Dónde lo va a aceptar? Lo va a aceptar en el carbono 4 del anillo, ¿sí? Este hidrógeno que yo voy a representar acá en negro y que no es caprichoso que lo represente hacia arriba, sino que verdaderamente se agrega este hidruro sobre esta cara del anillo, se adiciona sobre, como digo, el carbono 4 de la coenzima. Esta coenzima, ahora reducida, porque
Si el etanol se oxidó, la coenzima se redujo, ¿sí? La que aceptó un par de electrones, porque acá lo que hay en juego es un hidruro, pero desde el punto de vista de los electrones, hay en juego la transferencia de 2 electrones desde etanol hacia la coenzima. Como digo, esta coenzima reducida ahora se suele escribir como NADH, ¿sí? Y se llama dihidronicotinamida adenina dinucleótido, ¿sí? Este dihidro lo que hace referencia es a que tiene 2 hidrógenos ahora sobre el carbono 4, ¿sí? Tenía uno acá, ahora tiene 2, ¿sí? Y fíjense que el, la carga positiva sobre el anillo de nitrógeno ha desaparecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque vinieron 2 electrones desde el etanol y taparon la carga positiva que estaba sobre el nitrógeno. Rápidamente, nosotros podemos contar cuántos electrones hay en la molécula de etanol. Si vamos a escribir una fórmula desarrollada del etanol para contar cuántos electrones hay. ¿Cuántos electrones hay en la molécula de etanol? En la molécula toda de etanol, ¿cuántos electrones hay? Cuéntenlo ustedes y díganme. ¿Se dan cuenta la pregunta que les hago? En la molécula de etanol hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrones, ¿sí? En la molécula de etanol, esto sí háganlo ustedes. Cuenten cuántos electrones hay. 16. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18. 18. A ver, pero... Ah, perdón. Pero yo acá dibujé mal esto, discúlpenme. Acá yo en vez de etanol dibujé metanol. Me comí un átomo de carbono. Perdón. Corrijan esto, cuenten cuántos electrones hay en la molécula de etanol, toda esta. Bien, acá sí hay 18 electrones. ¿Cuántos hay en esta? En la de etanol. 20. 20. O sea que lo que yo dije estaba bien. La oxidación de etanol a etanal implica la transferencia de 2 electrones desde el etanol hacia la nicotinamida adenina dinucleótido, ¿sí? Hacia NAD. Esos 2 electrones se transfieren en la forma de un hidruro, ¿sí? ¿Qué es un hidruro? Un hidruro es esta especie, un hidrógeno con 2 electrones, ¿sí? Que tiene carga negativa. La oxidación de etanol a etanal en ausencia de una enzima es una reacción que tiene un costo energético muy grande porque estamos produciendo la formación de un hidruro, que es una especie de alta energía porque es una especie muy poco estabilizada. El hecho de que la reacción se lleve a cabo en una enzima y que en esa enzima participe como aceptora de ese hidruro la coenzima, en este caso NAD, hace que la reacción desde el punto de vista energético sea mucho más favorable, ¿sí? La presencia del sistema enzima-coenzima hace que la energía de activación de la transferencia de un hidruro disminuya mucho y por lo tanto se puede llevar a cabo la oxidación de etanol a etanal en condiciones mucho menos energéticas, ¿sí? Bien, bueno, básicamente lo que pedía el problema era analizar este tipo de reacciones. Nosotros vamos a hacer en el laboratorio una reacción muy similar a esta, ¿sí? Donde vamos a utilizar una enzima que justamente utiliza NAD como coenzima y vamos a catalizar una reacción redox, ¿sí? Utilizando una enzima, que va a ser el laboratorio 3.
Bien, a ver qué es. Ahí lo único que falta, Eduardo, es un protón para estabilizar las cargas, que es el que se libera del etanol. Sí, sí, disculpen. Acá esta reacción implica la, como es la formación de un hidronio o de un protón, como dice José, podemos, o lo escribimos así, o podemos no escribir las moléculas de agua y acá escribir un protón. Es cierto lo que dice José, porque si, fíjense que si de este lado de la reacción nosotros tenemos una carga positiva neta entre las dos moléculas, de este lado de la reacción, donde las dos moléculas son neutras, sí o sí tiene que haber una carga positiva porque, porque se tiene que cumplir el balance de cargas. Sí, sí, disculpa, José, no, lo tenía escrito acá y me lo olvidé. Gracias.